de x cuadrada diferencial de x. Recordemos, antes de empezar a integrar, vamos a seguir 3 preguntas. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una integral de un solo tercio, de una x. ¿Qué operaciones tengo? Bueno, para empezar, tengo una raíz cúbica. Y segundo, ¿qué operación tengo que hacer antes de integrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo simplificar? Bueno, simplificar como tal, no, sino que reescribir mi problema. Recordemos que si tenemos una raíz, hay que primero expresar esa raíz como una potencia fraccionaria. Esta potencia fraccionaria, ¿cómo va a estar conformada? Bueno, para eso tenemos leyes de los exponentes. Si tengo una raíz, el orden de esa raíz me indica el denominador de la fracción y la potencia de la base me indica el numerador. Por ende, aquí la raíz me indicaría que el denominador es 3 y la potencia 2 me indica el numerador, 2 tercios. Entonces, en lugar de tener la integral de la raíz cúbica de x cuadrada, yo puedo reescribir mi problema como la integral de x a la 2 tercios diferencial de x. Y escribiéndolo de esta forma, yo ya podría aplicar una regla básica de integración, que es esta. La integral de una variable elevada a una potencia numérica, donde esa potencia numérica puede ser cualquiera, excepto menos 1. 2 tercios no tiene nada que ver con menos 1, entonces estoy bien. ¿Cómo se integra? Le sumo 1 a la potencia y lo divido entre la potencia más 1. X a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1, más la constante de integración. Recordemos que siempre hay que agregarla al final. 2 tercios más 1 entero, o S1, también lo puedo expresar como 3 tercios, como tú gustes. 2 tercios más 3 tercios, 5 tercios. X a la 5 tercios entre 5 tercios, más la constante de integración. Yo ahí ya integré, pero procuremos no dejar nuestro resultado de esa manera, hay que simplificarlo. ¿Cómo puedo simplificar? Bueno, tengo una fracción dentro de otra fracción. Para simplificar esta operación, yo puedo seguir esta regla. Medios con medios abajo, extremos por extremos arriba. Pero yo aquí tengo un entero, tengo una X. Esa X también yo la puedo expresar como fracción, aunque sea un entero. ¿Cómo sería esa fracción? Pues dividiendo entre 1. X entre 1 es X. Entonces realmente no le estoy afectando nada. Simplemente lo puedo hacer para poder aplicar esta regla. X a la 5 tercios sobre 1. Y no estoy cambiando la operación. Sigue siendo un X a la 5 tercios. Entre 5 tercios. Y ahora sí decimos. Medios por medios abajo. 5 por 1, 5 abajo. Extremos por extremos arriba. 3 por X, 3X a la 5 tercios arriba. Más la constante de integración. Separamos este 3 quintos nada más para dejar nuestro resultado un poco mejor. 3 quintos de X a la 5 tercios más la constante de integración. Esa potencia fraccionaria también la podemos regresar a forma de raíz con la misma ley. Denominador ahora me indica el orden de la raíz, numerador me indica la potencia de la base. Entonces, mi resultado queda expresado como 3 quintos de denominador 3 raíz cúbica de X a la 5 tercios, más la constante de integración.
Esa sería mi respuesta final. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profe. Todo bien. Ok. Vamos a ver un ejemplo bastante similar, pero con otro detalle. Ahora, yo tengo integral del diferencial de x sobre 4 raíz de x. ¿Qué es lo que tengo? Un diferencial de x sobre una raíz de x. ¿Qué operación es? Es una división. ¿Qué puedo hacer para simplificar antes de empezar a integrar? Bueno, para empezar, nosotros tenemos nuevamente una raíz de x. Esa raíz de x la podemos expresar como una potencia fraccionaria. Es un poquito más simple porque una raíz cuadrada la podemos asociar más fácil a un x a la 1 medio, una potencia de 1 medio. Y obtener integral del diferencial de x sobre 4x a la 1 medio. ¿Qué más puedo hacer yo? La constante. Tengo un número que realmente no me va a afectar en mi proceso de integración, que es ese 4. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ese 4 yo lo puedo mandar hacia afuera de la integral. Pero hay que tener cuidado. Este 4 no va a salir como 4. ¿Por qué? Si nos fijamos, está dentro de una fracción y está abajo en la fracción, abajo en el denominador. Entonces, no es un 4, es un cuarto. Cuando yo lo saque afuera de la integral, va a salir como un cuarto. Un cuarto de la integral del diferencial de x sobre x a la 1. Hay que tener mucho cuidado en eso. Es muy común que cometan ese error de que ven un número y lo sacan tal cual, pero hay que tener cuidado de ver en qué posición se encuentra. Recordemos que para empezar solamente debe estarse multiplicando. Y segundo, ver si está como un entero o como una fracción. ¿Puedo integrar ahora? Todavía no. ¿Por qué todavía no puedo integrar? Bueno, es una x elevada a una potencia fraccionaria, está elevado a un número, pero recordemos que nuestra forma de integración es integral de x a la n diferencial de x. Lineal. Aquí la x está, así como el 4, debajo de una fracción. Si está abajo en una fracción, esto y esto no es lo mismo. No lo puedo aplicar directamente así. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar la manera de hacer que esa x se vuelva lineal. Se vuelva un entero. ¿Cómo lo puedo hacer? Leyes de los exponentes. Si tengo una fracción en la cual tengo un término elevado a una potencia, este término yo lo puedo subir al numerador cambiando el signo a su potencia. Si está positivo, puedo subirlo como negativo. O si está negativo, lo puedo subir como positivo. Y al revés, si tengo una potencia negativa, también lo puedo mandar hacia abajo para hacerlo positivo. ¿Sí? Ojo, esto solamente funciona con variables. Con números no funciona. Solamente en variables. Aquí tengo una x a la 1 medio. Entonces, si quiero que siga esta estructura, pues hay que subirla. Está 1 medio abajo, sube como menos medio.
un cuarto de la integral de x a la menos 1/2 diferencial de x. Y ahora sí, cumple con esta estructura. Única condición, recordemos, debe de ser n diferente de menos 1. Acá tengo negativo, pero es menos 1/2. Es diferente de menos 1, puedo integrar sin ningún problema. Sigue permaneciendo en un cuarto. Un cuarto de x a la menos 1/2 me integra x a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1, más la constante de integración. Realizamos operaciones para simplificar. Menos 1/2 más 1 entero, 1/2 positivo. Medio positivo. De esta manera. Un cuarto de x a la 1/2 entre 1/2 más la constante de integración. Simplificar. ¿Cómo puedo simplificar aquí? Bueno, aquí puedo simplificar de dos maneras. Multiplico la fracción por la fracción, o sea, si decimos numerador con numerador o denominador como denominador, o primero simplifico esto y luego ya multiplico. ¿Cómo lo puedo simplificar? Bueno, nuevamente, si se fijan, tenemos una fracción dentro de otra fracción. Podemos hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, poniendo la x sobre 1 y hacemos medios con medios, extremos por extremos, o también podemos seguir otra regla. Podemos decir x a la 1/2 sobre 1/2. Si yo tengo un entero entre una fracción, la fracción la puedo subir al denominador como inversa. ¿Cómo sería inversa? Si tengo 1/2 abajo, sube como 2/2. 2/2, perdón, 2 sobre 1 de x a la 1. Y es lo mismo que si aplicáramos la regla anterior. Si nosotros hubiéramos dicho x a la 1/2 sobre 1 sobre 1/2, medios con medios abajo, 1 por 1, 1. Extremos por extremos arriba, 2x a la 1. De las dos maneras obtendríamos lo mismo. Entonces, puedes simplificarlo como gustes. ¿Cuál es la única condición? Acá arriba es entero sobre una fracción. Esto de acá, si llegas a tener una fracción entre otra fracción, a fuerza tendrías que aplicar esta segunda opción. Pero cualquiera de las dos funciona. Entonces, con la que te sientas más cómodo, adelante, lo puedes aplicar. Y pues aquí ya me quedaría un cuarto por 2 sobre 1 de x a la 1/2. Dos por 1, 2. 4 por 1, 4. 2 cuartos lo simplifico como mitad arriba, mitad abajo, 1/2 de x a la 1. ¿Cómo está acá? Más la constante de integración. Ese ya es mi resultado. ¿Hay algo más que podamos simplificar? Pues solamente la fracción. Tenemos nuevamente 1/2. Si lo expreso como raíz, 1/2 de la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Esa sería mi solución final. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, yo tengo una duda del problema anterior que se me pasó. Dígame. Es del resultado. O sea, vuelve a ser un radical. ¿Sí? De la conversión del radical, perdón, de la potencia fraccionada al radical. Sí. Sí. Igual aquí lo tenemos de esta manera.
ya tenemos 3/5 de x a la 5/3. La manera de ponerlo en forma de raíz, pues sería la base, pues va a seguir siempre siendo la misma. La base es x, pues acá también es x. De la fracción, el denominador te indica la raíz. Aquí como es 3, va a ser raíz cúbica. El numerador te indica la potencia, 5x². Entonces siempre que hagamos la conversión va a ser de esa manera. Lo de abajo te indica la raíz, lo de arriba te indica la potencia de la base. Y eso pues siempre se hace cuando tengamos potencias fraccionarias. Antes de integrar, de raíz se pasa a potencia, y ya que tengamos la solución, si tenemos potencia fraccionaria, pues hay que pasarla a forma de raíz. ¿Esa era su duda? Sí, ya quedó claro, muchas gracias. De nadie, compañero. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, otro ejemplo más. Ahora tenemos integral de x a la menos 3, perdón, x menos 3 al cuadrado diferencial de x. Tenemos, ¿qué tenemos? Un binomio al cuadrado. ¿Qué operación es? Pues es un binomio elevado a una potencia. ¿Puedo simplificarlo antes de empezar? Sí. Cuando tenemos un binomio elevado a una potencia, podemos resolverlo de dos formas. Una es con cambio de variable, que es el siguiente tema que vamos a ver, y la otra forma es desarrollando el binomio. Si tenemos una potencia cuadrática, una potencia cúbica, pues ahí no hay tanto problema. Podríamos desarrollarlo el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. En eso, cuando tengamos potencias cuadráticas y cúbicas, todavía es posible desarrollar. Entonces lo vamos a desarrollar. Ya si son potencias más grandes como cuarta, quinta, sexta, séptima, pues ahí sí tal vez nos convendría aplicar cambio de variable. Entonces, en esto tenemos una potencia cuadrática. Para resolverlo con solamente reglas básicas de integración, pues vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado. Nada más aquí, que no es cúbico, aquí es cuadrado. Decimos, cuadrado del primero, x cuadrada, menos, perdón, más 2 veces el primero por el doble del primero por el segundo. X por menos 3, menos 3x por 2, menos 6x. Más el cuadrado del segundo, menos 3 al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Una integral de una suma y resta de términos. Cuando tengo una suma y resta de términos, recordemos que podemos aplicar propiedad de linealidad y separar en la integral de cada término para tener integrales un poco más pequeñas y simples. Nos quedaría integral de x cuadrada diferencial de x menos, hay que respetar los signos, menos integral de 6x diferencial de x más integral de 9 diferencial de x.
¿Qué más puedo hacer antes de integrar? Pues sacar esas constantes. Si me doy cuenta tengo un 6 y tengo un 9, entonces podemos mandarlas fuera de la integral, ya que realmente no nos afectaría en el proceso de integración. Nos quedaría integral de x cuadrada, diferencial de x, menos 6 integral de x, diferencial de x, más 9 integral del diferencial de x. La primera y la segunda integral son integrales que podemos resolver con una misma fórmula. Integral de x a la n diferencial de x, donde a la potencia le sumamos 1 y lo dividimos entre la potencia más 1, más la constante de integración. Y nuestra tercera integral, pues es la integral de un diferencial. Son operaciones contrarias y nos va a quedar solamente la variable del diferencial. Decimos entonces, x cuadrada que me integra, x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Menos el 6 sigue bajando, x me integra, x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Más 9 integral del diferencial de x. Integral y diferencial se cancelan al ser operaciones contrarias y nos queda nada más x, más la constante de integración. Realizamos 3 integrales diferentes, pero no es necesario que en cada integral pongamos una constante de integración. Con que pongas una sola al final es suficiente. 2 más 1, 3. X cúbica sobre 3. Menos 6 por 1 más 1, 2. X cuadrada sobre 2. Más 9x más la constante de integración. Simplificamos. Nos quedaría x cúbica sobre 3, también lo podemos expresar como un tercio de x al cubo, menos 6 entre 2, menos 3x cuadrada, más 9x más c. Esta sería nuestra solución final. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Okay. Y por último, otro ejercicio que también es muy común que les pueda llegar a aparecer. Tenemos integral de x cuadrada menos 25 diferencial de x sobre x menos 5. ¿Cuál ha sido la finalidad con la que he buscado el resolver estos problemas? Que ustedes aprendieran 3 preguntas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué operaciones tengo? ¿Y qué puedo simplificar antes de empezar a resolver? ¿Por qué seguimos estas 3 preguntas? Bueno, justo para problemas de este tipo. Te vas a topar muchos problemas en los cuales te vayan a parecer bastante complicados. Por ejemplo, esto tenemos ya una ecuación cuadrática entre una ecuación lineal. ¿Se puede resolver así como está? Sí, sí se puede resolver. Tendríamos que hacer ciertos procedimientos, ciertas cuestiones, pero se podrían resolver.
¿Se puede resolver de una manera más simple? También. ¿Al final voy a obtener el mismo resultado? Sí. Recordemos que en matemáticas hay diferentes formas de hacer un mismo problema, pero al final siempre vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Qué es lo diferente nada más? Pues el camino. Va a haber caminos más largos, caminos más cortos, pero al final el resultado siempre va a ser el primero. Perdón, siempre va a ser el mismo. Entonces, pues si lo puedo simplificar un problema desde el principio, pues es más cómodo que yo lo haga. ¿Cómo me voy a dar cuenta que puedo simplificar? Pues con esas 3 preguntas que te acabo de decir. Ver qué es lo que tienes, qué operaciones tienes, y luego ahora sí, ¿qué puedes simplificar? ¿Qué operación tengo? Bueno, primero, ¿qué es lo que tengo? Tengo una ecuación cuadrática entre una lineal. ¿Qué operación es? División. ¿Qué puedo simplificar? Arriba tengo una ecuación cuadrática. Si eres observador, yo creo que ya te habrás dado cuenta que esto es una resta de cuadrados. ¿Qué es una resta o diferencia de cuadrados? Pues dos términos que están elevados al cuadrado y que se están restando. Y que ambos tienen raíz cuadrada exacta. Si yo le saco raíz a la x cuadrada, su raíz es x. Si yo le saco raíz cuadrada a ese 25, su raíz es 5. Son números enteros. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? En binomios conjugados. Un binomio positivo y un binomio negativo. Entonces, yo puedo formar 2 binomios con estos 2 datos, uno positivo y el otro negativo. Y me quedaría a mí integral de x menos 5 por x más 5 diferencial de x sobre x menos 5. Y esto es exactamente lo mismo, simplemente que ahora está escrito de otra diferente manera. Y al haberlo descompuesto de esa manera, me voy a dar cuenta de que arriba y abajo tengo exactamente el mismo término. Entonces, yo puedo cancelarlo. Y si lo cancelo, ¿qué es lo único que me va a quedar? La integral de un x más 5 diferencial de x. De tener la integral de una fracción, de una división, de un cuadrático entre un lineal, pasé solamente a tener la integral de un binomio. Que esto luego ya voy a poder separar con propiedad de linealidad en la integral de x y dejando el 5 de una vez afuera porque es una constante, la integral de un triste diferencial. ¿Okay? Por eso es importante analizar tu problema antes de empezar. Tal vez se vea muy complicado, pero te vas a dar cuenta de que era algo bastante simple si le pones atención. ¿Dónde suele pasar también mucho? En integrales de d sobre u, de u a la n, funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, no solamente en problemas así de simple. Hay muchos problemas en los que si te pones atención te vas a dar cuenta que es un problema bastante simple. Un error muy común que cometen alumnos de matemáticas 3, que es la siguiente materia que ustedes llegarán a ver, son métodos de integración. Nosotros vemos problemas en los cuales nosotros a veces suelen tener una estructura de la forma x exponencial a la x cuadrada diferencial de x. Esto es un problema directo. Si tú lo analizas, lo ves, es un problema directo. ¿Cuál es el error más común que cometen? Que simplemente por el hecho de verlo y no de analizarlo, dicen que este es un problema de integración por partes.
y ya lo resuelven como un método de integración y llegan a un resultado, pero pues ese resultado no tiene nada que ver con la triste respuesta que pudiste haber dado al principio. ¿Ok? Ese también es otro punto. Simplemente irte con las apariencias puede hacer que tu que tu resultado esté completamente mal. Entonces, siempre que veas un problema, analízalo, no solamente lo veas. ¿Sí? Viendo esto, ahora sí resolvemos. ¿Qué me integra una X? Pues yo creo que ya es bastante simple. Le sumamos 1 a la potencia y le dividimos entre la potencia más 1 y nos da como resultado una X cuadrada sobre 2. ¿Qué nos integra un diferencial de X? Pues nada más una X por 5, 5X, más la constante de integración. ¿Hay algo que simplificar? Pues la verdad no, simplemente lo podemos expresar de esta manera o un medio de X cuadrada más 5X más la constante de integración. Esta sería mi solución final. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Todos los demás, dudas, preguntas, jóvenes, comentarios. ¿No? Bueno, igual, esto que les acabo de comentar, también se los había puesto aquí en una pequeña nota. Antes de realizar cualquier integración, en la función dada se deben de primero, si es posible, realizar operaciones o simplificaciones que sean permitidas para poder hacer una integral mucho más simple. También no hay que simplificar nada más por simplificar. Hay que saber que si lo que se está simplificando realmente lo está simplificando de manera correcta. Ya si de plano no podemos simplificar nada, ¿qué es lo más común? Bueno, que entonces nos estamos topando con un método de integración. Que ahí pues ya necesitamos hacer otro procedimiento y todo, pero siempre que veamos un problema, hay que analizarlo, ver qué tenemos, qué operación y qué puedo yo simplificar antes de empezar a integrar. Tengamos cuidado en esa parte. Es uno de los puntos, mejor dicho, es el primer punto para resolver un problema y muchos en ese primer punto es donde se equivocan. Entonces tengamos cuidado en analizar correctamente nuestros problemas. Con esto finalizamos reglas básicas de integración, jóvenes. Pues ya realmente ni nos queda tiempo para comenzar el otro tema. Simplemente voy a platicarles que ahora sigue cambio de variable. Cambio de variable es un tema que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre ahora en adelante, porque todo se resuelve con cambio de variable. Integrales de forma u a la n van a ser la primera forma de integrales que vamos a aplicar cambio de variable, donde si se fijan, ahora nuestra fórmula, aunque es muy parecida a la que hemos estado viendo, ¿cuál es la diferencia entre una y entre otra? Esta es la integral de una variable, una letra elevado a una función, a una potencia numérica. Aquí tenemos la integral de un u a la n. ¿Qué es un u a la n? U a la n ya es una función. Y es una función completa. Un polinomio, una función trigonométrica, un logaritmo, una exponencial, ya son términos más complejos, ya son ecuaciones más complejas elevadas a una potencia numérica. ¿Sí?
Ahora ya vamos a ver funciones elevadas a una potencia. Lo primero que vimos fueron letras elevadas a una potencia. Ahora es una función completa, aplicando cambio de variable en cada uno de los elementos que vayamos a ver de ahora en adelante. Si no hay dudas, jóvenes, si no hay preguntas, esto ya lo comenzamos a ver el viernes. Dudas, preguntas, comentarios. Si no, que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Bonita hasta luego. tarde. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.